3 huracanes simultáneos provocan el colapso del sistema pluvial en México. 3 gigantes huracanes provocan lluvias intensas en 31 estados de la República Mexicana y se espera que se formen más en el transcurso de este mes de octubre. La entidad más afectada es Poza Rica, Veracruz. Amaneció bajo el agua debido al desbordamiento del río Cazones. Hay decenas de familias afectadas. Las calles se transformaron en ríos que arrasaron con todo a su paso, dejando severos daños a viviendas, vehículos y comercios. Durante la madrugada de este viernes se activaron las alertas de Petróleos Mexicanos, advirtiendo a la población sobre la crítica situación que se avecinaba. Miles de familias lo han perdido todo, mientras otras permanecen atrapadas en los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatadas por los cuerpos de emergencia, pues muchos prefirieron quedarse en casa para resguardar sus bienes materiales sin pensar lo que se avecinaba. Los cuerpos de emergencia trabajan a marchas forzadas, aunque la magnitud del desastre los ha rebasado. Cientos de familias han sido trasladadas a refugios temporales, mientras otras buscaron resguardo con familiares en zonas más altas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió de manera urgente con todos los gobernadores para tomar acciones y hacer el recuento de los daños de estos 3 huracanes que están azotando a México. Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle está recorriendo las comunidades de su estado para valorar los daños y enviar la ayuda inmediatamente. Con información del gobierno federal, informa que las lluvias seguirán y se prevé que más huracanes lleguen a territorio mexicano. Vamos a iniciar la conferencia con un enlace con Laura Velázquez de Protección Civil para informar de la situación de las lluvias en distintos lugares de la República. El día de ayer llovió en 31 entidades, solamente en Baja California Sur no llovió, pero particularmente en la Huasteca, en los distintos estados que coinciden en la Huasteca, Veracruz principalmente, pero también Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, tuvieron afectaciones. Esta mañana hablé con Rocío Nahle y con el gobernador Curi, y a las 12 del día les informo, vamos a tener una reunión de Protección Civil con los estados de la República que fueron afectados por estas lluvias y también por la tormenta tropical Raymond, que está en el Pacífico y que se espera que en unos días pues tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California. Entonces vamos a darle la palabra a Laura para que nos informe de las afectaciones. Después de las 12 pues emitiremos un comunicado para que toda la población esté informada de toda la situación en el país relacionada con los fenómenos meteorológicos. Bueno, vamos con Laura. Claro que sí, Presidenta, muy buen día. Con el permiso de usted, buen día para todos y para todas. Bien lo ha mencionado usted, Presidente, el día de ayer, en 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades. Solamente en Baja California Sur no tuvimos lluvias. Las mayores afectaciones, Presidente, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero. En Guerrero, en Zihuatanejo, es donde se registró la más alta precipitación, que fue de 151 milímetros. Si ponemos la siguiente lámina, por favor, para ir informando a ustedes respecto a las afectaciones que tuvimos en el estado de Veracruz. 38 municipios afectados, Presidenta. Se tiene de manera preliminar una afectación de 5,000 viviendas en Álamo. Este es el municipio donde tenemos la mayor afectación, es a donde me dirijo, Presidente, y donde se encuentra la gobernadora Rocío Nahle. Además de esto, tenemos algunas corrientes desbordadas,
vías alternas también con algunos derrumbes, tenemos deslizamientos de laderas, por lo cual, Presidenta, se han activado 6 refugios temporales con ya 523 personas. Es importante mencionar, Presidenta, que se encuentra desplegado el Plan DN3 de la Defensa, el Plan Marina, asimismo un enlace de coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Todos nos encontramos allí en Álamo, yo estaré ahí en un par de horas para poder respaldar todas las acciones y sacar una evaluación de daños que por supuesto vamos a compartir a usted y a toda la población en las próximas horas. En la que sigue, si son tan amables, tenemos los efectos y las acciones realizadas en Querétaro. Aquí tenemos 5 municipios con afectaciones, el desbordamiento del río Jalpan, también tenemos deslaves, derrumbes carreteros. Ya se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respaldando estas acciones. Hay anegaciones viales, viviendas que están en este momento siendo haciendo una evaluación preliminar para tener un número preciso a las 12 del día, Presidenta. Asimismo, se han realizado recorridos y las labores para la limpieza y la remoción de materiales. Aquí mismo también nos encontramos con el Plan DN3, el enlace de coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Guardia Nacional. La que sigue, por favor, si son tan amables. Tenemos las precipitaciones en San Luis Potosí con 11 municipios con efectos, 2 colonias directamente muy afectadas con el derrumbe de cerros, 2 arroyos con escurrimientos, asimismo el desbordamiento del río Axtla y del río Moctezuma. Tenemos en este momento la evaluación preventiva de viviendas. Se está evaluando, Presidenta, para tener también un número preciso en un par de horas. Aquí también Plan DN3, Plan Marina y también la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adelante, por favor, si son tan amables. En Puebla, 26 municipios con afectaciones. Aquí tenemos deslizamientos, derrumbes, deslaves carreteros. Hay una escuela afectada por inundaciones. También tenemos desbordamiento de ríos y se habla de un hospital en Huachinango con anegaciones que ya está siendo atendido. Aquí solamente tenemos un refugio con 2 personas y la Comisión Federal de Electricidad se encuentra tanto en Veracruz como en San Luis Potosí, Puebla y en Veracruz principalmente para restablecer aquellas afectaciones que se tienen. Adelante, por favor. Por Raymond, Presidenta, esta es una tormenta tropical que muy parecida a Priscila va recorriendo todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional. Es muy probable que sábado o domingo entre como depresión tropical a Baja California Sur. Ya también se ha desplegado ahí un enlace de coordinación por parte de Protección Civil, el Plan DN3 y Plan Marina. Aquí tenemos afectaciones por esta tormenta tropical en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán. Aquí se está haciendo también la evaluación de daños, Presidenta. Nos encontramos distribuidos en el territorio nacional, todas las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina, Guardia Nacional, asimismo la CFE, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por supuesto Conagua, Presidenta, y Protección Civil de las entidades federativas, de los municipios y por supuesto de la Federación. Estamos muy al pendiente, Presidenta, a las órdenes de usted y para la atención de toda la población, pues atendiendo todas las afectaciones por estas lluvias que se presentaron el día de ayer.
El día de hoy va a seguir lloviendo, hay que estar por favor muy al pendientes, que sigan las redes sociales y medios de comunicación oficiales para que puedan atender de manera preventiva todas las recomendaciones que damos en materia de protección civil. Estamos a sus órdenes, Presidenta. Muchas gracias, Laura. Pues esta es la información. Después de la reunión de Protección Civil podemos informar si hay personas lamentablemente fallecidas que perdieron la vida, cuántas serían, en qué lugares, y también el número de afectaciones a viviendas, número de carreteras, etcétera, etcétera. Ahora pues está el equipo haciendo la revisión de las afectaciones por estas lluvias intensas que, como mencioné, principalmente en la Huasteca, pero también en Zihuatanejo. Bueno, entonces pasamos a... Gracias. Muchas gracias, secretaria. Y Presidenta, con respecto a las lluvias, la presentación que nos compartía la coordinadora de Protección Civil mencionaba un menor fallecido en Querétaro. Esta persona, bueno, este menor, lamentablemente, ¿sabemos por qué perdió la vida? Yo quisiera esperar hasta las 12, me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él. Parece que fue un arrastre de las lluvias, pero daríamos toda la información después de la reunión que vamos a tener hoy. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció. Y hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias. Y Presidenta, saber después de esta reunión que va a tener a mediodía, si nos pudieran también informar, no sé cuánto presupuesto van a destinar para estas reparaciones, ayudas, estas recuperaciones de vivienda, en fin, después de la evaluación de daños, y saber de dónde salen estas partidas de protección civil de los estados, de dónde salen los presupuestos para atender y si está garantizado todo el apoyo que se requiere. Depende de los daños. ¿Cómo es el procedimiento? La Coordinación Nacional de Protección Civil, después, bueno, primero se atiende la emergencia con plan N3C, con plan Marina. Ahora la Guardia Nacional se suma al plan de N3C, ya no existe el plan Guardia Nacional, dado que pasó a la Secretaría de la Defensa. Entonces, primero se activan estos protocolos, los protocolos estatales que haya y los protocolos de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Además, Comisión Federal de Electricidad tiene sus propios protocolos y Conagua también, dentro del marco del Consejo Nacional de Protección Civil. Entonces, se atiende la emergencia. La emergencia, pues, es ayuda a la población en caso de que haya viviendas inundadas. Obviamente lo que tiene que ver con refugios, lugares para que previamente, de manera preventiva, puedan asistir, la alimentación que tienen que tener. Una vez que pasa, bueno, y también recuperar si es que se perdió el servicio de energía eléctrica y las carreteras, la movilidad para poder accesar. Ese, digamos, es parte de la primera atención a la emergencia. La Coordinación Nacional de Protección Civil a partir de ahí define qué municipios fueron afectados y con qué nivel. Hay municipios y localidades. Se define el municipio y las localidades afectadas y se ve si tuvo una afectación en morado, rojo, amarillo o verde, que son menores afectaciones. A partir de ahí entra después la Secretaría de Bienestar en caso de afectaciones en las viviendas. Y ahí se hace un censo de afectaciones y después vienen los apoyos individuales a la vivienda. Así nos tocó a nosotros el caso del huracán John, el caso del huracán Eric y también las lluvias que hubo recientemente en esa. Este sería el mismo esquema, el mismo protocolo que seguiríamos. La reunión de hoy es porque fue muy extensiva la afectación. Entonces, tenemos que ver primero las afectaciones en carreteras y caminos. Ya está ahí Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
con las delegaciones de la Secretaría, que tienen en general maquinaria que entran para poder atender la emergencia. Y a partir de ahí pues ya se ven la cantidad de daños y el trabajo que se tiene que hacer posterior, tanto a la población afectada como a las carreteras, caminos, puentes, etcétera. Al mismo tiempo, en este caso, dado que una parte muy importante de los ríos que vienen de Puebla, de Hidalgo, tuvieron crecidas y la corriente va hacia Veracruz. Entonces toman precauciones para los siguientes días o las siguientes horas para poder informar a la población en caso de que pueda ser afectada. Una vez que se tiene esto, hay una partida, digamos, desapareció el Fonden como un fondo, como un fideicomiso, pero no desaparece como una partida presupuestal que todos los años tiene un presupuesto. En caso de que se acabe el recurso de ese presupuesto, que hubiera sido lo mismo si hubiera estado en un fideicomiso o no, pues entonces se toman las precauciones para poder determinar apoyos adicionales que vendrían del propio presupuesto público, es decir, obras que ya no se harían, que se destinarían directamente a la emergencia. Hay recursos suficientes para poder apoyar a la población en este momento. ¿De cuánto es esa partida presupuesta aproximadamente? Este año, a ver si nos informa Berta de qué tamaño es la partida de emergencias este año. Y Presidenta, ¿se prevé o cuándo tienen previsto que ya termine esta temporada de lluvias que se ha extendido? Bueno, pues el tema es que, si ustedes recuerdan, toquemos madera, la temporada de huracanes en el Pacífico continúa hasta octubre y una parte de noviembre todavía. Entonces todavía hay una parte en el Pacífico que podemos tener afectaciones. Ahora, por ejemplo, en el centro del país normalmente en octubre ya no hay lluvias tan importantes. Lo que pasa es que ahora, pues, con la situación del cambio climático, pues mucha de los fenómenos meteorológicos que normalmente ocurrían en determinado periodo, pues se han intensificado. Hoy temprano, en punto de las 6:30 de la mañana, estuve vía virtual en la mesa de seguridad con la presidenta y con todo el gabinete, informando sobre la situación de Veracruz, agradeciendo el apoyo y coordinándonos. Hemos estado abriendo albergues en diferentes partes, gente que está a las orillas del río, acudido a los albergues. Ahí estamos dando atención. Algunos tenían todavía sus hijos o familiares en las casas, estaban preocupados. Se enviaron lanchas del ejército, lanchas de la marina, de pescadores, para ir a sacar a la gente que estaba en las zonas anegadas, era lo principal. Vamos a dar un reporte después de las 12 del día, con el corte que voy a tener con la Dirección General de Protección Civil, con Laura Velázquez. Y bueno, es mi obligación, es mi responsabilidad estar en las zonas, es el trabajo que tengo como gobernante y lo hago con todo el gusto. Es lo que se hace y es lo que se necesita. Mover todos los recursos que estén en Jalapa, en Veracruz, donde estén, para ayudar a nuestra gente. Desde el Palacio de Gobierno, por instrucción de nuestra señora gobernadora, que les manda un saludo, decirles que está en este momento y me pide enviarles este mensaje por conducto de ustedes a la población de Veracruz, referente a la contingencia que se vive intensa por las lluvias en la zona norte, en la zona centro, a estragos en la parte sur también, y que ella ahorita viajando en helicóptero y viajando en carretera como los medios lo permiten de acuerdo a los asuntos que se conocen, desbordamiento de ríos en la zona norte. Poza Rica está atravesando un tema muy difícil dentro de otras ciudades. Ella va llegando a Poza Rica, va a estar pendiente, me pidió que estuviera coordinando desde la Secretaría de Gobierno los esfuerzos del gabinete. Está ella con Lupita de Protección Civil, con el DIF, desde luego participando finanzas en los temas que se requieran, SCP, las Fuerzas Armadas, Marina, y todos en conjunto para atender a la población de Veracruz en un tema que se desbordó, ríos y algunos asuntos que se dan en la sierra también de desbordamientos, temas carreteros, y ella está atenta y estamos atentos también con CIOP, porque está trasladando equipo y maquinaria a las zonas de mayor emergencia, también a nivel federal con el apoyo de la Presidenta de la República,
y con las Fuerzas Armadas y con el Gobierno de la República en conjunto estarán haciendo el levantamiento de los daños inmediatos. Sin embargo, ahorita la emergencia es atender las contingencias de personas que están aisladas o que están en azoteas, o como Poza Rica, que también tenemos en la zona de la DO gente que está arriba resguardándose. Van todo el esfuerzo, repito, del Estado, atendiendo en todos los frentes de Veracruz los asuntos que hoy lamentablemente están padeciendo familias. Están atendiendo con insumos, se va a hacer un levantamiento estricto de los daños para atender a la población en todo lo que se requiera para restablecer desde luego la vida cotidiana con los daños que se están dando tanto en carreteras como en deslaves. Hay algunas obras que se estaban realizando que obviamente pues han sido afectadas por esta lluvia, por el desbordamiento de ríos, pero repito, va hacia el norte, mucha maquinaria de SIOP y equipo suficiente con la coordinación de nuestra gobernadora, que dejará de asistir a Guanajuato para el tema del Cervantino, pero el Cervantino y la representación de Veracruz sigue vigente, todo su equipo, con la titular de Cultura y con toda la representación cultural de Veracruz, seguirá, pero ella declina asistir porque primero está Veracruz, la contingencia, y que estemos atentos 24 horas como nos los ha ordenado. Todo el gabinete está de pie atendiendo las contingencias y los asuntos que se puedan atender. Repito, el área completa del Estado. Es el mensaje que les comenta. Ella seguramente, tanto Protección Civil como ella darán desde luego cuenta de esto, pero ahorita las intermitencias de los viajes, salir en helicóptero, en camión o en camioneta o asistir a donde puedan llegar, pues obviamente les impide a veces tanta comunicación, pero pronto dará comunicados. Con Lupita, que está atentamente también atendiendo ella, con todas las fuerzas que tiene a su alcance para atender esta contingencia. A ver, lamentablemente ahorita se tiene exactamente un policía en tema de servicio a la comunidad, lamentablemente falleció en Poza Rica, se va a atender a su familia. Se va a atender este tema lamentable porque es una persona que estaba dando desde luego su trabajo para atender esta contingencia y lamentablemente tuvo este accidente y falleció en este apoyo que estaba dando en Poza Rica. En esta contingencia hay otras personas que están reportadas como desaparecidas justamente. Bueno, no quisiera adelantar, ahorita no, pero sí tenemos que revisar porque hay desbordamientos. Fue una precipitación abrupta, rápida, inmediata. Se estuvo monitoreando, se estuvo avisando, pero el desbordamiento de los ríos sí es importante. Tengo aquí un dato, pero por demás ya lo tienen ahí en las redes, donde las afectaciones de la zona norte aquí nos detallan desde luego el desbordamiento y los asuntos que se están dando de riesgo alto. Por eso a la población se le está acercando todo lo que tengamos al alcance para evitar una desgracia mayor en desbordamientos de los ríos o que vive mucha gente por en sus viviendas que se puedan de alguna manera dañar y tener problemas de alguna desgracia. Secretario, el recurso con el que se cuenta este año, ¿me permites, compañero? El recurso que se tiene este año 2024, bueno, vimos en el 2024 que eran 64 millones. Este año, ¿con cuánto se cuenta? Y ya estamos en octubre, estamos finalizando. Todavía, ¿cuánto es con lo que cuenta todavía el Estado? La gobernadora me decía en este momento que primero es la atención, no va a haber mezquindad con el recurso, no son temas, tendrá que ver con la federación y tendremos que hacer los ajustes, pero primero es la gente, ayudarlos en los daños, reparar lo que se tenga que reparar, y estas contingencias tienen desde luego situaciones que se tienen que atender como prioritarias. No va a haber pretexto, tiene el apoyo de la Presidenta de la República, hoy tienen una reunión la señora Presidenta de la República con todos los estados afectados, uno de ellos es Veracruz, para que también hagan llegar también apoyos, levantamientos de los daños, para que hagan este censo y poder atender tanto a las familias, las viviendas, las carreteras o lo que se haya dañado como un tema emergente con todo el apoyo de la Presidenta de la República en coordinación de la señora gobernadora. Secretario, buenos días. Perla Sandoval de ABC Noticias, acá. Sí, acá. Mire, en redes sociales están videos que muestran a gente atrapada, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Poza Rica hay un menor atrapado en un árbol que está solicitando ayuda. También hay adultos mayores que están en medio de la corriente de las aguas. En este momento, ¿cuántos elementos y de qué fuerzas de tarea están trabajando? Porque los reportes lo que nos indican es que no ha llegado la ayuda a la zona de Poza Rica
Rica, que es donde en este momento se está registrando. Está llegando la gobernadora en este momento, está subiendo más que maquinaria y equipo, también puentes para atención, repito, con la Marina, SCP, las Fuerzas Armadas, para atender la contingencia. Están subiendo también equipo, digamos, ya lanchas, helicópteros y todos los rescatistas para que atiendan en albergues. Ya hay albergues instalados y tiene razón, hay muchos llamados precisamente de alerta para tratar de rescatar gentes que están arriba de su vivienda. Dicho de otra manera, en una central de autobuses había en la azotea gente que está resguardada, ya la están rescatando, se sigue insistiendo, y destacar también que los municipios están haciendo lo que pueden, están tratando de ayudar, pero la fuerza del Estado y de la Federación está para atender. ¿Pero cuántos elementos? ¿Se tiene al menos un aproximado de cuántos elementos están? Todos de cada uno de ellos, no tengo el reporte cuántos de la Marina, cuántos de CCP, pero aquí no están, digamos, mitigando que tengan problemas, tienen el equipo, tienen el personal, les repito, seguridad pública, la Marina, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, cuentan con un contingente muy elevado. De hecho, los que llegaron de la Federación en la zona norte, más de 1,000 elementos, están también ya canalizados. Todos los que estaban en la Guardia para atender la zona norte y centro, para apoyos de vigilancia carretero, están también siendo parte de esta ayuda para que se sumen a la contingencia sin ningún problema. Buenos días, secretario. Rosalinda Morales de Noticias La Fuente. Preguntarle qué porcentaje de la ciudad o de las colonias son las que están inundadas, primera pregunta. Y la segunda, a pesar de la situación de emergencia, se siguen viendo algunos levantones o secuestros. En esta semana se conoció el caso de un padre y un hijo en un campo de fútbol, y también una señora que está pidiendo que su hijo discapacitado pues sea localizado porque fue levantado por un comando armado. ¿Qué se sabe de esos casos y el porcentaje de colonias que están inundadas en Poza Rica? Sí, las colonias ahorita sería muy prematuro estar estimando, pero es una gran parte. Poza Rica está bajo el agua. Tenemos un problema muy fuerte en la zona de Poza Rica, y no nada más Poza Rica, pero es alarmante lo que sucedió en el desbordamiento del río y está generando problemas severos. Sin embargo, repito, está subiendo para allá toda la fuerza del Estado, sin descuidar otras, desde luego. La gobernadora está llegando allá, está Lupita de Protección Civil en una forma incansable, día y noche con su gente. Ella está organizando las brigadas como comenté hace un momento, con todas las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, para que atiendan con todo el equipo que tienen. No podemos hacer eso más que tener toda la atención. Por eso me pidió hoy estar 24 horas, como lo debemos de hacer, atentos para coordinar esfuerzos mientras ella está por todo el estado. Acaba de estar en el sur atendiendo, estaba en el centro y ahorita está viajando, ya no ha dormido. La gobernadora ha estado 24 horas, estuvo inclusive allá donde estaba inundado, ella también fue en lancha, estuvo pendiente y ahorita está precisamente llegando a la zona norte. Ella no ha descansado un momento y nos tiene coordinando para que cualquier cosa que se suscite, demos pauta, que se organice y se vayan dando las instrucciones que nos vaya dando atender para la población que está muy preocupada. Sí, todo se atiende. Hoy tuvimos mesa de seguridad por instrucción de ella, en su ausencia la presidí precisamente en esta sala. No se descarta ninguna línea de investigación, ya la tienen, el proceso no lo puedo adelantar, pero sí hay en todos los casos adelantos muy importantes en las carpetas de investigación, y seguramente en la próxima semana tendrá la noticia tanto la Fiscalía como nosotros, ya datos precisos. Secretario. ¿Perdón? Todos, los 212, pero ciertamente los que con mayor incidencia tenemos, que es la zona norte y centro, y la zona, por ejemplo, tenemos la zona de Zongolica, que tuvo también deslaves importantes. Se están atendiendo todos los frentes. Este asunto de esta contingencia es muy curiosa. En los últimos años no se había visto. En todas las contingencias no se focalizó. Es en gran territorio del estado y es lo más grave, porque por un lado tenemos que atender Zongolica, por el otro tenemos que atender el centro de Misaldra, Martínez, Tlapacoyan, la zona de Poza Rica y la zona norte. Entonces es un tema muy delicado, pero pues para no descansar y para enfrentarlo, y afortunadamente con todo el apoyo, repito, de la señora Presidenta de la República, que tuvo conversación también con la señora Gobernadora, y ella que sin dormir un minuto ha estado viajando todo día y noche, y ahorita va llegando al norte para atender tanto desde Pánuco como la zona de Poza Rica, que es muy importante. Me habló hace rato y estaba verdaderamente consternada con lo que vio en Poza Rica, porque están rescatando gente que está precisamente en casas, en viviendas, como dice la compañera, en un árbol. Eso es la realidad y la vamos a afrontar.
No hay descanso, dio instrucción que el gabinete esté 24 horas, así lo vamos a hacer y hasta donde tope atender con sensibilidad y con responsabilidad a la población de Veracruz, como ella nos lo está instruyendo. Secretario Luis Sigüenza comunica. Secretario, parece que este evento ya lo tocaron en la mañanera, hablaban de que Álamo tenía alrededor de 5,000 viviendas afectadas. Nada más para precisar, después de lo que estoy escuchando que ustedes nos está reportando, ¿sería Poza Rica en este momento el municipio con mayor afectación en todo el estado de Veracruz? Y la segunda, si me lo permite, después de Carlos en 2010 no habíamos visto una afectación como esta. Ya no hay seguro catastrófico, hablaba usted de los recursos, pero ¿de dónde se van a sacar estos recursos para atender precisamente a todas estas personas? Tocaste un tema, desde Carlos había visto una cosa igual, pero esta es más compleja, porque la complejidad es que abarca un territorio importante en toda la orografía de Veracruz, casi en el 80%, cosa que por lo menos en Jalapa ahí va, estamos tratando con el alcalde y con la zona centro, pero lo que pasó en el sur, lo que pasó en Boca del Río, lo que pasó en el puerto, lo que pasó en Alvarado, lo que pasó en Zongolica, lo que pasó, por ejemplo, en la zona norte, es varios frentes al mismo tiempo que desde luego estresan que toda la administración se divida para atender, y reitero, por recursos seguramente no va a haber problemas. ¿Por qué razón? Porque esa es una contingencia que se va a atender con el esfuerzo del Estado, con recursos del Estado y sin duda de la Federación, que son desde luego la reunión que sostiene la Presidenta de la República con los estados afectados del Pacífico y del Centro, incluyendo Veracruz, y está en coordinación para que hagan un levantamiento de requerimientos tanto económicos y materiales para que se pueda en menor tiempo poder resolver este problema de contingencia. Esperemos no haya problemas de salud graves ni como la lamentable pérdida del policía, lo demás se compone, es material, salimos adelante sin ningún problema. ¿Es Poza Rica el municipio más afectado? Pues ahorita en este momento lo que nos alertó fue el tamaño de la inundación de Poza Rica, sin dejar al lado verdaderamente el auxilio que piden de todo el estado. Yo he estado aquí trabajando todo el tiempo y estamos registrando el auxilio que piden para que también lleguen los esfuerzos a atender a la población. Secretario, Osiris Muñoz de Golpe Político, sí. Preguntarle sobre el río Tuxpan, que dicen que también ya está en desborde, bueno, ya va el bulevar, saber si hay una alerta para los ciudadanos ahí en esa zona. Totalmente, se hicieron las alertas, los municipios la hicieron, el gobierno la está haciendo, pero ese es un tema que nos preocupa mucho porque sería evidentemente también otro tema que atender, por eso están subiendo al norte, repito, les comenté que va toda la maquinaria de Ciudad al norte, va también a atender el tema de Tuxpan, lo están monitoreando, esperemos que baje precisamente la precipitación y los escurrimientos que vienen precisamente de otros estados que fueron los que ocasionan que todo este desbordamiento por cuestiones verdaderamente en Veracruz se van dando por gravedad, vienen a los ríos, se van a los cauces y pues genera este problema. Así es que se están atendiendo. Señor, y también por redes sociales se está hablando del corte del suministro de energía eléctrica en la zona de Poza Rica, y bueno, en la zona norte, saber si eso es real. Poza Rica porque hay inundaciones que tienen cierto grado y pues peligroso porque hay, digamos, conexiones eléctricas que pueden ocasionar todavía un problema mayor. Sin embargo, no hay problema, se va a restablecer. La Comisión Federal también está subiendo para atender las contingencias que tienen de este tipo, que es importante también restablecer para que tengan la energía eléctrica necesaria, pero con seguridad. Están también subiendo para atender la zona de Poza Rica, Álamo y toda la zona que está afectada. Arturo de Mega Noticias. Oiga, secretario, pues para que nos comente qué le ha comentado la secretaria de Protección Civil en cuanto al pronóstico de próximas precipitaciones en todo el estado y cuáles habría que ponerle más atención. Y también preguntarle cómo van a prevenir, debido a que en estos momentos se demuestra mucho la solidaridad de la generosidad de la gente, ¿no? Pero también la generosidad de otros grupos que han estado operando en ese sector de Poza Rica, pues, dando despensas, como se ha visto anteriormente. ¿Cómo van a prevenir esto? El DIF estatal cuenta con todas las despensas, hace rato platicando con la señora gobernadora, tiene la disposición, tienen también algunos elementos como son para apoyar albergues, está todo en proceso de atención y de enviar, no tenemos problema por ese tipo de apoyos, están al 100%, tanto despensas como asuntos que tienen que ver para habilitar albergues, estamos preparados para eso.
Entendemos el estrés, pero se está atendiendo. Repito, Lupita está haciendo una gran labor de protección civil. La gobernadora está subiendo a la zona para atender precisamente, pidió lanchas, pidió helicópteros, puentes para poder traer a la gente y sacarla de las zonas de alto riesgo, y se atiende en todos sentidos. Y repito, no es el problema ni el recurso, sino el tiempo y la preocupación por la gente. Lo demás, enseres, el levantamiento que hará la Federación con el Estado para los daños de las familias, se va a hacer desde luego el levantamiento para que sean desde luego apoyadas y apoyados, para que tengan certeza que pues alguna pérdida y demás se pueda resarcir con apoyo estatal y federal. Las lluvias, Lupita va a dar un comunicado, no quisiera adelantar porque no soy el vocero de Protección Civil, pero sí te puedo decir que creo que va a mitigar, afortunadamente, esperemos que así sea. A veces con el tiempo tenemos algunas variables. Yo esperaré que ella técnica y profesionalmente nos dé una indicación en unos momentos más y se las hago transmitir, más puntual y más técnica, de acuerdo al conocimiento que tienen de lo que viene para este día, ¿sí? Secretario Víctor de Bitácora del Golfo. En gobiernos anteriores se hacían atlas de riesgo en protección civil. Sí. En esta ocasión no se pudo haber evitado este desastre en Poza Rica, porque no es la primera vez que los niveles del río llegan a niveles tan altos. Fíjate que es buena pregunta. Te voy a comentar que el atlas existe, pero también existió un comunicado que hasta fue criticado, que por qué se clausuraron las clases y los eventos escolares, y estaba el sol en Veracruz. De repente, cuando dijeron se suspenden las clases, hubo críticas, pero ya se veía venir y se alertó. Y se alertó que venía una vaguada muy importante. Lo dijeron a nivel federal precisamente, y aquí también se consideró. Sin embargo, bueno, pues cuando viene este tipo de acontecimientos meteorológicos, pues no sabemos cómo se iba a repartir. Y lo curioso fue que se hizo una gran precipitación en tiempo récord, que tenía mucho tiempo que no se daba, que también sabíamos que venía, porque así se anunció, por eso se evitaron que hubiera clases, para evitar, mira que si no se hubieran evitado hubiera sido más desgracias. De hecho, hubo zonas que evitaron que fueran a las escuelas, y hoy, afortunadamente y desgraciadamente, por un lado hay escuelas inundadas, pero no hay niños que tuvieran, y padres de familia, esa preocupación. Se criticó el cierre de escolar, sin embargo, afortunadamente hay menos problemas, más allá de los materiales de algunos centros educativos. Secretario, Luis Gerardo Martínez, gracias, de Revista Sin Recreo. ¿Cuál sería entonces el mensaje para la comunidad educativa del norte, pero también del resto del estado de Veracruz? Bueno, gracias. Que a raíz de que se cerraron las escuelas para evitar alguna desgracia mayor, se van a atender las escuelas. Hay todo, repito, reitero el apoyo para que las escuelas se reactiven, las casas se reactiven, el comercio se reactive. Se va a hacer un levantamiento con el gobierno federal y el estatal para ver cuáles son los daños, cuáles califican para que los apoyos lleguen, tanto en enseres como condiciones de activar nuevamente Veracruz. Nos preocupa porque vino en un momento donde finalmente estaban haciendo el cierre de carreteras, algunas que estaban en construcción se han deteriorado, también se van a tener que atender. Se tendrá que ver el recurso adicional para que esa contingencia que nos llegó con carreteras que tanto tiempo se estaban pidiendo y que estaban en construcción, pues fueron dañadas, se van a tener que seguir y continuar. Probablemente puede haber un retraso, sin embargo se van a terminar, ¿verdad? ¿Qué tal, secretario? Jesús Ruiz, de Imagen del Golfo. Yo le quiero preguntar concretamente del municipio de Álamo. Sí. Sabemos que ahí las afectaciones son importantes y pues al menos los habitantes reportan que se tuvieron que trasladar o que sus viviendas sufrieron diversas afectaciones. Ahí mi pregunta es si hay alguna acción que ya estén preparando de forma concreta para estas personas que están damnificadas y sobre todo con la visita de la secretaria de Protección Civil y las inspecciones que estará haciendo la gobernadora. Claro que sí. Hace un momento me decía que van a hacer el levantamiento con el gobierno federal, el estatal, con Protección Civil, para hacer un levantamiento de daños. Ahorita estamos tratando de que bajen los niveles del agua, que busquemos la salud, porque también después de esto hay que ver que no vaya a haber alguna epidemia, algún tema de salud. Primero los albergues, los alimentos, resguardar a la gente, que tenga seguridad, bajen los niveles, hacer el levantamiento de daños y ayudar a la gente en todo lo que requiera, porque pues es un tema de una contingencia. Y repito, la gobernadora hablando en la mañana me dijo, vamos a hacer el levantamiento y ayudar a las personas porque perdieron mucho agua, así me dijo. Y voy a estar pendiente de eso, y ella pues tiene el compromiso, como es, y sensible, de ayudar. Y pues sí, hay gente que sí perdió muchas cosas, perdió su cama, perdió su ropero, perdió su ropa. Entonces están viendo ahorita, es muy prematuro,
cuidar a la gente y después hacer el levantamiento a la brevedad, con rapidez, y atender los efectos que tuvo para ayudar a la gente. Muchas gracias. Hola, secretario Nora Hernández de Elementos MX, para preguntarle también por el tema de Álamo. Sí. Hay más de 150 comunidades en este municipio, sin embargo muchas pues no tienen los caminos para poder entrar, ¿no? Sí. Saber si va a haber ayuda aérea para ellos, o sea, para que puedan llevarles despensa o poder sacarlos de estos lugares. Y también hay muchos familiares fuera de los alamenses que quieren llegar a este lugar, pues de preguntarle a usted si están las condiciones para que ellos puedan llegar a ayudar a su familia y llevarles víveres. Se está haciendo los puentes aéreos necesarios con la ayuda de equipo de la Marina, de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública. Eso es importante precisamente porque no hay caminos, en ocasiones se entorpece y es peligroso inclusive por algún derrumbe. Se están haciendo los puentes aéreos para atender alimentación, cuidar a la gente, rescatar a la gente, llevarlos a los albergues. Están subiendo precisamente en este momento. Acuérdense que entre ayer en la madrugada y hoy en la mañana fueron los momentos donde se tuvieron los mayores indicadores de los daños que ocasionaron estos deslaves y desplazamiento de los ríos. Repito, están subiendo a la gente para allá desde la mañana, desde la madrugada, pero ahorita la gobernadora está por ese lado, coordinando Protección Civil, Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, la Marina, los puentes aéreos para atender estas contingencias. Estamos recibiendo llamadas de alerta, los transmitimos y les pasamos el dato también, todos nos comunicamos en una red para que cualquier flachazo de urgencia, de emergencia que no hayamos detectado, de inmediato se atiende por Seguridad Pública, la Marina, quien esté más cerca y pueda accesar a rescatar a alguna persona que tenga alguna preocupación o que estén ahí precisamente en alto riesgo. ¿Y los familiares, las condiciones para ir a aquellas zonas? Yo creo que sí tienen razón en preocuparse, pero que no se muevan porque pueden correr un riesgo. El Estado tendrá que responsabilizarse por atenderles. Si tienen algo, que nos marquen, que nos llamen y accesamos nosotros. Si quieren ir, pero que vayan desde luego acompañados con alguien precisamente de las fuerzas que estén encargadas de esa zona para llevarlos en un plan seguro, porque si nos desplazamos por la preocupación de nuestra familia, pueden caer también ellos en un problema, en un deslave, en un problema que no puedan ingresar tampoco. Que nos den el dato, si tienen un dato, una comunicación de una familia, nos los hacen saber, pasamos a Protección Civil y a la mesa que se coordinó ahorita para esto, para que lleguen allí inmediatamente y los podamos atender, sin ningún problema. Hay partes que están en condiciones y partes que tienen cierta dificultad. Hay algunas que hubo desbordamientos, sin embargo tiene razón. Por eso en este reconocimiento se hace puente aéreo o se traslada con las Fuerzas Armadas, con los municipios y están viendo cuáles son las carreteras que sí tenemos que avisar que no transiten por un riesgo. Ahorita en eso están. Buenos días. Sí, buenos días. Billy Parker Noticias. Desde anoche hay alertas en las redes acerca de que iban a abrir las presas y se iba a inundar parte del norte del estado. ¿Qué se conoce sobre este asunto? Así es, se hicieron algunos alertamientos precisamente por la contingencia tan fuerte que fue en la zona norte. Recordemos que esa parte llega de ríos que se surten de agua de otros estados que traen agua hacia esta zona y se desbordó precisamente. Entonces hubo alertamientos, pero de alguna manera con el desborde que hubiera tenido y con la lluvia intensa que tuvo después de la presa, se dieron dos efectos, los cuales traen esta contingencia. Gracias. Para servirle. Secretario Óscar Olvera de MX Noticiero. Consultarte, Ricardo, si ya tienen contacto con el sector privado, particularmente con la Canaco, que es la cámara más fuerte, y quienes son que en las zonas tienen bodegas, se dedican al tema del comercio, si hay con ellos algún contacto para que puedan servir también de apoyo de materiales de alimento y de los primeros básicos. Y segundo, la parte productiva. En 3 días acaba la emergencia, esperemos 4 días, y la gente quiere empezar a trabajar porque tiene que reactivarse. Ya hay un proyecto de reactivación para que la gente tenga seguridad ya de trabajar. Y, tercero, el tema agropecuario. Sí. Brutal. O sea, el tema... Fíjate que sí quieren apoyar, pero ellos también están en la contingencia. Los negocios están a 1.5 metros de agua. Ve lo que pasó en Poza Rica, lo que está pasando en Pánuco, lo que está surtiendo en la zona de Poza Rica, en la zona de Martínez, en la zona de Misantla. Aunque quieran ayudar, ellos también tienen un problema de operación. Sí ayudan, muchos de ellos, no sé, pero bienvenida la ayuda.
que seamos solidarios, todos. Sin embargo, sí, desde luego el gobierno le hace falta que seamos solidarios, la sociedad, los empresarios y todo. Pero ahorita ellos mismos, aun queriendo ayudar, tienen problemas de traslado, sus vehículos tienen 1,5 metros de agua. Bodegas, algunas están en buen estado y otras están, y aunque están algunas sin problemas de inundación, pero no tienen acceso para poder transitar. Sin embargo, es bienvenida la ayuda, te lo digo así, y sí, muy interesante. El tema agropecuario tenemos que ver cómo, y ahorita en este momento atendiendo las poblaciones, las zonas urbanas, las zonas suburbanas, las zonas rurales, pero vamos a entrarle a ver qué daños se tienen en la parte agropecuaria, en los sembradíos, en el tema de ganado. Eso todavía no lo tenemos contemplado. Vamos por la sociedad y posteriormente, bajando los niveles, vamos a ver los resultados que tengamos en esa contingencia. Muchas gracias. Alguien más, muchas gracias. Gracias, compañeros. Por reiterarles el agradecimiento que estén aquí. Muchas gracias.